Yo soy el camino, la verdad y la vida. Una respuesta a las eternas preguntas del corazón del hombre. Vamos a meditar, queridos hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Les invito para que hagamos una oración inicial. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Les invito a que allí en sus hogares tomen un lugar donde estén cómodos, se sientan a gusto en la presencia de Dios. Hagamos unos minutos de silencio, unos segundos. Respiremos profundo. Poco a poco soltemos el aire. Pueden cerrar sus ojos si así lo creen conveniente. Nuevamente respiramos profundo. Exhalamos despacio, suave, sintiendo cómo el aire recorre nuestro cuerpo. Nuevamente respiramos profundo y dejamos salir pausada, lentamente. Mientras nos vamos poniendo en la presencia de Dios, pensamos en su presencia, sentimos y experimentamos su amor en nuestra vida. Y mientras seguimos este ejercicio de respiración, invocamos al Señor. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús, con la luz de la palabra escrita en la Biblia. Tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz, en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente, a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Ahora vamos a dar lectura al texto que vamos a meditar. Mientras hacemos la lectura, les invito a que de alguna manera vayan imaginando este pasaje. Es el encuentro de Jesús con sus discípulos. Ellos están inquietos, surgen inquietudes en su corazón y por ello se atreven a preguntarle. Y mientras vamos haciendo el recorrido en la narración, ¿podrías tú jugar en los diferentes papeles que el Evangelio nos presenta? Pensar, ¿qué harías si fueras Felipe, si fueras Tomás? ¿Qué preguntas inquietan en este momento también a tu corazón, a tu vida? O a lo mejor la disposición de Jesús de estar atento para responder. ¿Qué es entonces lo que hay en tu corazón en este momento? Eso es lo que te invito a descubrir. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 12. No se inquieten, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté,
estén también ustedes. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad, ya lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe: Señor, enséñanos al Padre y eso nos basta. Le responde Jesús: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanlo por las obras mismas. Les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre, y yo haré todo lo que pidan en mi nombre, para que el Hijo se manifieste en la gloria del Padre. Si pues ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Dejemos resonar el texto en nuestro corazón. Dejemos que Jesús toque con sus palabras nuestra vida. Que inquiete también nuestro corazón, pero de manera positiva. Una posible división de este trozo del Evangelio que estamos meditando puede ser la siguiente. La primera parte, que es el capítulo 14, los versículos 1 al 4. Y podríamos tomar las palabras de Santa Teresa: nada te turbe. Y por eso inicia el primer verso: no se inquieten. Una segunda parte de los versos 5 al 7, la pregunta de Tomás y la respuesta de Jesús. Los versos 8 al 21 viene la pregunta de Felipe y Jesús que responde nuevamente. La tercera parte, que aunque no es parte del texto que hemos leído, pero que conviene que tengamos presente. Los versículos 22 al 31, también hay una pregunta que hace Judas Tadeo y una respuesta de Jesús. De esta manera, pues se abre un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Recordemos que también nosotros estamos llamados a ser discípulos, de tal manera que este diálogo no solamente es con sus discípulos en aquel momento, puede ser la oportunidad, sobre todo en estos momentos de inquietud ante esta situación que hoy en día vivimos, que inquieta nuestro corazón. ¿Qué inquietudes tenemos que hacen muchas veces que perdamos la tranquilidad, la esperanza, que vivamos en la zozobra? No se turbe su corazón, no se inquieten. ¿Creen en Dios? Crean en mí, dice Jesús. Y este creer en Jesús, recordemos, no se trata solamente de un mero acto de credibilidad. Se trata de una relación de encuentro en el amor. Por ello, el acto de fe va más allá de la capacidad intelectual y comprensiva de nuestro ser.
que brota del encuentro con Jesús resucitado, que brota de la experiencia fundante que hemos tenido con Él y que es una manera de acercarnos en el amor a Jesús. Crean en mí. Creer en Jesús es creer en Dios, es creer en el Padre. Y dice al renglón seguido: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De modo contrario, yo se los hubiera dicho. Así entonces la misión de Jesús es irnos a preparar un lugar en la casa del Padre. Es decir, que no somos completamente terrenos, que no estamos para perseverar solamente en las realidades terrenas, sino somos peregrinos, vamos en camino y ese camino es llegar a la casa del Padre. Jesús nos ha ido a preparar ya un lugar. Dice entonces Jesús: y cuando haya ido y les prepare un lugar, entonces volveré, los tomaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Así entonces, nuestra seguridad tiene que estar puesta en Jesús. Escuchábamos en esta semana y el domingo anterior cómo Jesús nos dice: yo soy el buen pastor. Nosotros somos sus ovejas. Él nos conoce y nosotros tenemos que aprender a conocerlo a Él. Tenemos que aprender a acercarnos con una mayor confianza, con una mayor entrega, con una mayor decisión. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va conduciendo y nos conduce a un lugar seguro. Nos conduce librándonos de todo peligro, de toda adversidad. Y si en algún momento nos toca atravesar por la adversidad, es porque vamos siguiendo sus pasos. Así entonces, como en Él, en su trayecto de la vida hubo un momento de pasión, así también en nuestra vida tiene que haber un momento de esa pasión, pero no se trata de vivirla solos, aislados, al margen de esta pasión de Jesús, sino de aprender a unirnos a Él en el dolor, ofreciendo aquello que nosotros vamos padeciendo unido a su cruz, en el misterio, en el camino de la redención, porque no vamos solos. Él va con nosotros, nosotros tenemos que ir con Él. Y por eso les dice a los discípulos: y a donde voy yo, ustedes ya saben el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús nos lo ha mostrado. Dice San Pablo: se hizo obediente incluso hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y por eso, ante la pregunta de Tomás: Señor, no sabemos el camino, ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, conocen también al Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Así entonces, en la vida, nosotros tenemos que aprender a seguir este camino de Jesús. Un camino que nos hace vivir plenamente cuando somos transparentes, cuando somos rectos, cuando somos sinceros. Cuando no buscamos solamente nuestra conveniencia, lo que nos place, lo que nos gusta. Cuando no nos hacemos un Jesús a nuestra medida, o cuando no nos quedamos en la conveniencia de su palabra. Porque ahora me acomoda, me siento a gusto. Porque ahora siento que me reproche y me exige, entonces no lo quiero, no lo acepto. Y nos resistimos. Conocer a Jesús es vivir en la sinceridad. Es vivir de frente a Él ante los retos que Él nos presenta. Ante la pregunta de Felipe: Señor, muéstranos al Padre, ¿y eso nos basta? Le dice Jesús: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices entonces, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Jesús es plenitud de la revelación. Él es quien nos ha hecho presente y visible al Padre. Todo lo que queremos conocer del Padre
Tenemos que saberlo por Jesús. Y por ello es importante, decíamos, aprender a conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo toca Jesús mi vida? Conozco al Jesús que se ha revelado a través de la palabra, a Jesús que se hace presente en la Eucaristía, a Jesús que se hace presente en el hermano. ¿O quiero conocer al Jesús histórico, aquel del que mucho se habla, un hombre maravilloso, un hombre genial que transformó su vida, pero que se queda ahí, inerte, en silencio, pasivo, para mí? Conocer a Jesús implica un reto que desafía mi vida. Es aprender que estoy llamado a salir de mí para ir al encuentro del otro. Es aprender a desgastar y entregar mi vida por amor al hermano. Y por ello, las obras, dice Jesús, que yo hago, dan testimonio del Padre. ¿Cuáles son las obras que nosotros hacemos? ¿De qué manera los demás descubren en nosotros a Jesús? Por ello, qué importante, hermanos, que nosotros aprendamos como lo hacían las primeras comunidades, a preguntar, ¿cómo aprender a vivir en comunidad con ideas distintas? ¿Cómo aprender a compartir con el hermano que piensa, que siente, que actúa, que vive de manera diferente a mí? ¿De qué manera aprender a ser comunidad en medio de la diversidad, en medio de la pluralidad de ideales, de búsquedas, de sentimientos, de emociones? Jesús responde con la exhortación primera: no se turbe su corazón. Esta insistencia de tener palabras de ánimo de Jesús para cada uno de nosotros, que sirven de ayuda para superar las tribulaciones, las turbaciones, las divergencias, aquello que de alguna manera atormenta nuestro corazón, nuestra vida. Indudablemente que todas estas discrepancias, estas diferencias, son un signo de cómo Dios nos ha creado de manera diferente. No somos iguales, no podemos pensar, no podemos sentir, no podemos actuar igual. Esta es la riqueza del hombre, al ser creado por Dios de manera diferente. Y por ello tenemos que aprender nosotros a descubrir a este Jesús que se hace presente, que se hace vida en nosotros. Así entonces, muéstranos al Padre y eso nos basta, tiene que ser un cómo descubro a Jesús en su palabra. Recordemos las palabras de San Jerónimo: conocer a Jesús es conocer la Escritura. Conocer a Dios es conocer su palabra. ¿Qué tanto la conocemos? No de memoria, no qué tanto la usamos, qué tanto la vivimos. Llevamos en la vida de comunidad ya todo un itinerario, y lo hemos dicho varias veces. Cuando hemos leído el Evangelio de Marcos, hemos aprendido a descubrirnos como discípulos, aquel que está atento a la escucha de Jesús, aquel que está a sus pies como Marta y María. Hay cosas que pueden inquietar, sí, pero al final hay que aprender a estar con Jesús. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces. ¿Hace cuánto tiempo tuviste esa experiencia fundante de Jesús en tu vida y aún no lo conoces? ¿Aún te sigues preguntando, como muchos en este tiempo de crisis, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué nos privan de su presencia? Porque no hemos sido capaces de saber que está con nosotros, que vive en cada uno de nosotros. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen. Esa podría ser la respuesta de Jesús cuando nosotros decimos: ¿por qué no me dejan ir a misa? ¿Por qué a mí no me dejan entrar? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes.
Pero desafortunadamente hemos comercializado, perdón la expresión, pero hemos comercializado a veces tanto la Eucaristía que le hemos quitado su verdadero valor, su verdadero sentido. Cuando lo que Jesús busca es estar dentro de nosotros. Ojalá resonaran en nuestro corazón las palabras de San Alfonso María de Ligorio: haced de vuestro corazón un sagrario viviente. ¿Cuántas veces no hemos comulgado a Jesús? ¿Acaso no está ya en nosotros? ¿Acaso no vive ya haciéndose uno en nuestra vida? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes. No tenemos entonces que pensar que sea un Dios lejano, que sea un Jesús que se ha quedado ahí en la historia, un Jesús que se ha quedado preso en su palabra, porque esta palabra ya no es capaz de alimentarme, ya no es capaz de transformarme, no es capaz de iluminarme, no es capaz de reorientar mi vida para encontrarle sentido en estos momentos de encierro, en estos momentos en los que tengo oportunidad de hacer iglesia doméstica, de aprender a que los demás descubran a Jesús en mis acciones, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones. Ahí es donde los demás, que son mi comunidad, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis nietos, etc., son mi comunidad en este momento, y a ellos les tengo que hacer presente esta palabra de vida, que no es una palabra muerta, es una palabra que dice el apóstol, tiene que llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Quien quiera saber cómo es y quién es Dios Padre, le basta mirar a Jesús. Él lo ha revelado entonces con su palabra, con sus acciones, con su vida. Se ha quedado presente en cada uno de nosotros a través de su obediencia. Algo que nos cuesta trabajo a muchos de nosotros en estos tiempos: obedecer. Y se obedece no porque toca, no porque lo dice la autoridad, no porque lo dice el cura, no porque lo dice el obispo, por un bien mayor, que será mi salud y mi salvación. Así entonces, Jesús revela un rostro nuevo de Dios, un rostro que atraía al pueblo, que motivaba al hombre de su tiempo a buscar algo nuevo, y que lo sigue haciendo sin lugar a dudas, porque nos dejamos fascinar por esta presencia de Jesús. Pero hemos de aprender como Él, a ser obedientes al proyecto del Padre. En cada momento Jesús hacía lo que el Padre le mostraba hacer. Por eso en Jesús todo es revelación del Padre, y nosotros tenemos también que aprender como hijos de Dios a hacer revelación del Padre en nuestro vivir, en nuestro compartir. Tenemos que ser revelación plena para que entonces los demás se animen, se motivan, se sientan urgidos a querer buscar a Dios. Lo que es importante meditar entonces y preguntarnos: ¿qué imagen tengo de Jesús? ¿Cómo me relaciono con Él? ¿O soy como Pedro, que no aceptaba a un Jesús siervo y sufriente y que quería a un Jesús a su propia medida? ¿Acaso a veces no haremos nosotros lo mismo? Un Jesús en el cual me pueda yo instalar en la conchudez de la vida, donde no hay exigencia, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Tenemos que aprender entonces a descubrir no solamente a un Jesús glorificado, no solamente a un Jesús celeste, sino a un Jesús que estaba con sus hermanos en el dolor, en el sufrimiento, que daba alimento al que lo necesitaba, que reinsertaba a los excluidos de la comunidad. Así entonces, Jesús hace esta promesa: yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin de los tiempos. Y hemos de estar ciertos, seguros, que la ha de cumplir. Él está mucho más cerca de nosotros que lo que nosotros podemos pensar que Él está. Les invito a que dejemos resonar estas palabras. Hagamos un momento de silencio. Nuevamente igual les invito, pueden cerrar sus ojos y les iré haciendo algunas preguntas que nos pueden ayudar para poder meditar sobre este texto. Dejemos que esta palabra que hemos meditado vaya resonando en nuestro corazón. Y pregúntate, ¿qué palabras de Jesús han llegado más a tu corazón? ¿Y por qué? ¿Qué relación tenía Jesús con el Padre? ¿Y a qué nos invita a nosotros? ¿Cuál tiene que ser nuestra relación con Jesús para poder hacer la voluntad del Padre? En este tiempo de contingencia, de resguardo en nuestra casa, ¿qué obras mayores podemos realizar según las palabras de Jesús? ¿Qué significan para nosotros las afirmaciones de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué inquieta nuestro corazón? Que Jesús no pueda dar paz y tranquilidad. Dejemos que estas preguntas no solamente en ese momento resuenen, las podemos meditar, reflexionar una y otra vez. En nuestro caminar diario podemos retomarlas, volver a rumiar la palabra de Dios. Y en este sentido de respuesta, con las palabras de Jesús, vamos entonces a dirigirnos al Padre por medio de la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como María, la discípula perfecta, confiemos en Jesús, creamos en su palabra, digamos como ella: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.